Pues ahora vamos a ver los datos del informe teniendo en cuenta los intervalos de confianza, lo que hemos comentado antes. Tomamos el mayor y el menor para que estas curvas se acerquen. Y vemos como en algunos puntos pues prácticamente son iguales. La línea roja, una dosis y han pasado más de 3 semanas, no la hemos tocado, se mantiene igual. Aquí tenemos el porcentaje de vacunación de 2 dosis y vemos cómo los datos se van acercando cuando tomamos esos extremos de intervalo de confianza. Vemos aquí más en detalle. Vemos aquí cómo todavía se produce más en negativo. Hemos dicho que hay más fallecidos en las personas que tienen 2 dosis que las que no tienen, en este grupo de 10 a 59. Estas tasas que han calculado el Ministerio de Sanidad inglés o estadística. Y aquí vemos cómo evolucionan los gráficos. Bien, simplemente una curiosidad de lo que podría estar ocurriendo realmente. Bien. En resumen, bueno, pues estos son los datos del informe del día 14 de septiembre. Estos son las tasas por grupos de edad y estas son las diferencias de 2 dosis menos vacunados. Aquí vemos que es más elevado en las personas que tienen 2 dosis y aquí más reducido en los no vacunados. Y aquí vemos cuando ponemos esas tasas con el índice más próximo, cómo se ajustan. Y aquí podemos observar el total de fallecidos, 7.012 esta semana, y aquí lo que hemos comentado de los cambios necesarios para que las tasas sean iguales. O bien cambiar 24.100 personas de no vacunados a 2 dosis, o bien cambiar 39 fallecidos de no vacunados a 2 dosis. Lo que tenemos claro es que hay en mayores de 60 años 98 fallecidos más de los que habría si las tasas fueran iguales. Un 1,4% de esos 7.012. Entonces, las acusaciones de que hay un exceso de fallecidos en la gente que no se vacuna, pues este es 98 fallecidos semanales. Este es el grupo de personas que dicen que está saturando la sanidad o que puede saturarla. Estos son los datos que había en mayo. En este caso eran 252 personas, un 3,6%. Bien, y estos son los puntos que considero más importantes de lo que hemos visto. Primer punto, los no vacunados se obtienen por diferencia del total de la población menos vacunados de 1 o 2 dosis. Otro segundo punto, no se tiene en cuenta entre el 10,7% y el 28,6% de fallecidos según el grupo de edad. Tercer punto, el informe no indica qué porcentaje no se tiene en cuenta de la población según grupo de edad. El cuarto punto es que entre un 8,4 y un 8,6% de los fallecidos se producen en las 3 semanas siguientes a la vacunación. El quinto punto, en la tabla 6, no se tiene en cuenta entre el 11,8 y el 17,8% de los fallecidos según el grupo de edad. En el punto 6, a menor edad hay menos personas en PHDA, pero no indican el porcentaje. Punto 7, hay 622.559 vacunados y 3.273.356 no vacunados más en PHDA del informe que en la pestaña de población, lo que puede dar lugar a una confusión. En principio se supone que son personas de 12 a 18 años, pero tampoco cuadran los datos. Los porcentajes respecto al total de fallecidos son iguales, tanto en el total number of deaths como en COVID-19, o casi iguales a los años anteriores.
se ha utilizado datos de población de 2019 para incrementar el porcentaje de vacunados de algunos grupos de edad, dando lugar a que se haya superado hasta el 100% en los informes, menos en el último de octubre. En octubre ya se empieza a usar el padrón, diríamos, de 2020 y está por debajo del 100%. Y se reduce el número de vacunados de mayores de 70 años desde el informe de agosto. Este creo que es un dato importante, por eso lo remarco en rojo. Se reduce el número de vacunados de mayores de 70 años desde el informe de agosto. Incluso antes de cambiar la población a 2020. Algunos porcentajes, pero vamos, en datos absolutos se está reduciendo. Y en las tablas de septiembre pues vemos que las tasas de fallecidos en todos los grupos con una dosis durante 21 días o más tienen el ratio más elevado. En algunos casos mucho más elevado, aunque en las últimas semanas se va reduciendo ese exceso. El exceso de mortalidad en ratios, vemos que los no vacunados tienen un 36 a un 88% de los vacunados. En el exceso de mortalidad en ratios, vemos que una dosis por 21 días tienen de 145 al 524 respecto a vacunados. El exceso de mortalidad en ratios en mayores de 60 años se reduce con el aumento de edad. Los ratios vacunados no vacunados serán iguales si se tiene un error del 0,95% respecto al total de la población o fallecidos, lo que supondría 24.000 personas en el grupo de 80 o más años, o de 36 fallecidos en ese grupo respecto a los no vacunados. Si pasáramos 24.000 personas no vacunadas al grupo de vacunados o 36 fallecidos no vacunados al de vacunados, las tasas serían iguales. El informe indica que hay mayor tasa de fallecidos en vacunados que en no vacunados en el rango de edad de 10-59 y dice que una posible justificación es el mayor porcentaje de vacunación de personas mayores, según indica el informe. Y me pregunto, ¿y no se puede desglosar más este grupo para evitar este malentendido, como ellos indican? Punto 7. El cambio de estimación poblacional de 2019 a 2020 supone un incremento en el número de personas del 0,7 al 2,2% según el grupo de edad de mayores de 60 años. Recordemos, ¿qué porcentajes supondría el usar este padrón nuevo de 2020? Pues tenemos que tener en cuenta que los no vacunados se calculan como el resto, la diferencia entre los vacunados y la estimación poblacional. Estamos hablando de hasta un 2% de diferencia. Y hemos visto como un 1% se igualarían las tasas. Bien, y esto es todo. Espero que les haya gustado y no sea muy largo. Un cordial saludo, que pasen un buen día.